Casi cuanto más madura está una empresa, más segura está de la información que necesita analizar. Al principio, pues bueno, siempre tenemos más dudas de qué vamos a querer analizar en el futuro, pero cuando una empresa es madura, pues ya lo tiene bastante claro. Con lo cual, aplicar esos criterios de calidad siempre es más sencillo en esos casos. No, pero es que la pregunta que te iba a hacer ahora también iba relacionada con los factores que deberíamos tener en cuenta a la hora de utilizar herramientas de Business Intelligence para la gestión de los datos. Sí. Aquí, bueno, como hay, digamos, dos tipos de herramientas, unas que son las más sencillas y otras que son un poquito más complejas, pues bueno, viene determinado sobre todo pues el número de fuentes que tengas, los tipos de fuentes que tengas, cómo se actualizan esas fuentes, con qué periodicidad, si esa periodicidad, esa actualización me va a afectar a mí en el análisis. Es decir, una información de contabilidad, a lo mejor para una empresa pequeña, pues con actualizarlo una vez al día es suficiente. Pero para una gran corporación, que a lo mejor le entran millones de pedidos al día, pues a lo mejor necesita actualizar esa información pues cada media hora o cada hora, etc. Entonces, esa frecuencia de actualización es importante tenerla en cuenta. Después también, pues, el volumen de los datos que tengas. Si tienes mucho volumen, pues va a ser difícil pues, hacer tareas manuales, etcétera. Vas a tenerlo que hacer todo automatizado. Y por tu experiencia, los factores que comentábamos que se deben tener en cuenta, ¿esos factores son los mismos en la fase inicial, en la que la empresa empieza a utilizar herramientas de Business Intelligence y siempre son las mismas, o cambian cuando la empresa ya ha hecho esa curva de aprendizaje en el uso de las herramientas y ha conseguido que toda la corporación esté en línea en cómo debe trabajar para sacar el máximo rendimiento, y cambian esos factores o siempre son los mismos? Bueno, sí que es verdad que normalmente como va evolucionando los proyectos de Business Intelligence dentro de una empresa, suele ser que primero se empieza con un departamento. Si la empresa ya tiene cierta dimensión, se suele empezar con un departamento y después se va extendiendo al resto de los departamentos. Pues normalmente cuando ven las bondades que tiene este tipo de sistemas, pues el resto de departamentos se contagian, ¿no? Entonces, pues bueno, suele ocurrir que se va evolucionando. ¿Vale? Se va evolucionando, se va incrementando el número de procesos, el número de información que se gestiona y pues se suele ir ampliando todo ese ecosistema del Business Intelligence en las empresas. Aumentan cambian los factores porque también cambia la complejidad, ¿no? Al crecer. ¿Y podrías hablarnos de las herramientas ETL? ¿Para qué sirven y poner algún ejemplo de su uso para que nos quede más claro? Sí, esto vendría a ser un poco las herramientas que ya se utilizan cuando ya entras en lo que comentaba, ¿no? En un volumen de datos mayor, con mayor periodicidad, procesos automatizados. ETL viene de las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar, extract, transform and load, y son herramientas que lo que nos facilitan pues es ese acceso a las fuentes de información con una serie de conectores. Nos facilitan una serie de componentes que nos ayudan para transformar los datos y también vienen con una serie de conectores para convertir esos datos ya transformados en un fichero o lo dejamos en una base de datos, etc. ¿Vale? Estas herramientas lo bueno que tienen es que se pueden programar su ejecución automatizada y hacen pues que tú puedas actualizar tu información para el análisis pues con la periodicidad que necesites.